Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Bien, yo tenía montada una conferencia ya desde hace varios días, que era un tema precioso y que, digamos, que es a la que responde el título que se ha dado a la conferencia en la invitación que se ha hecho, ¿no? Sin embargo, ayer por la noche sucedió algo que cambió completamente mis planes, y es que este señor que está en primera fila, al que conocéis, creo que la mayoría por Solimán o Emiliano Horta, pues tuvo la amabilidad de acompañarnos a cenar, a una lectora mía y buena amiga, Charo Niñas de mí, y antes y después de cenar aprovechó para hacernos un pequeño recorrido por el casco antiguo de Sevilla. Una especie de trabajo de campo que yo nunca he hecho, porque aunque he estado 2 o 3 veces en Sevilla en mi vida, pero la verdad es que nunca he investigado nada porque no he tenido tiempo para ello, he venido por otros motivos. Bueno, pues el caso es que después de cenar, especialmente, que nos llevó por el barrio de Santa Cruz, estuvimos viendo el patio de los Naranjos y la Giralda, y en algunos momentos dejó caer Solimán 2 o 3 datos que me conmocionaron. Uno es el de que detrás de en una especie de ábside de la catedral, allí exteriormente queda una plaza, no sé si es la Santa María de los Reyes o cuál, la Virgen de los Reyes, perdón. Pues hay una hornacina en la Giralda con una imagen de la Virgen que me dijo que se llamaba la Virgen de las Madejas, cosa que me resultó absolutamente absurda, porque ese nombre no puede ser, sencillamente ese nombre es imposible, es estúpido, y con una cosa estúpida no es. O sea, ¿de dónde venía ese nombre? Como siempre sería una corrupción de un nombre más antiguo. Esa es una de las cosas que empecé a dar vueltas. La otra, y mucho más importante, fue cuando, hablando de la Giralda, me dijo que tenía una rampa interior, o sea, que la subida era en rampa. Yo sabía, por grabados antiguos, que había una escalera, no exactamente de caracol, pero bueno, parecida, y estaba en esa idea. Pero claro, al decirme que la realidad es que es una rampa y que era para que poder subir a caballo, se me vino el mundo encima, porque eso, sabiendo lo que yo sé, por otros motivos que no vienen al caso ahora, pues tiene una trascendencia colosal, y me descubrió en un instante lo que realmente es la Giralda, que tiene de árabe lo mismo que yo de chino, o de turco, o de senegalés. O sea, nada, sencillamente nada. Y que es un monumento infinitamente más antiguo de lo que se cree, lo de siempre. Bueno, pues a partir de, sobre todo, el dato de la rampa de la Giralda, me fui a la cama un poco conturbado, porque digo, bueno, con mala conciencia, porque el tema que yo iba a hablar era genéricamente sobre las pruebas que existen, que son ya infinitas. Cuando yo empecé hace 26 años y medio con este tema, no había ninguna, y de hecho jamás se había planteado la posibilidad de que España pudiera ser la cuna de la civilización y de la humanidad. Pero en este momento, 26 años y medio después, las pruebas, aparte de las que yo he aportado, por supuesto, de las pruebas que han aportado otros científicos, todos ellos, no españoles, o sea, ingleses, alemanes, franceses, etcétera, pues esas pruebas hacen ya que mi tesis sea sencillamente incontrovertible, y no es una hipótesis, es una tesis científica, porque está verificada. Está verificada por parte de la arqueología, la antropología, la filología y, sobre todo, y esa es concluyentísima, por la genética. Es decir, mis tesis empezaron a ser tomadas en serio cuando, exactamente 10 años después. O sea, yo vi la primera luz sobre este tema, se me encendió en 1984, y en 1994, una década después, fue cuando aparecieron los primeros resultados de estudios genéticos a partir del ADN, que es algo que no se había hecho nunca. Bueno, no existía, vamos, era algo completamente nuevo, y esos resultados de investigaciones hechas en todas partes del mundo, porque se han hecho en todos los continentes, han resultado coincidentes en todos los casos,
y todos ellos señalan a la población del Cantábrico central y oriental, es decir, la provincia de Santander y el País Vasco, como la cuna de los descendientes más directos del Homo sapiens. Dicho de otra manera, pues la tierra matriz del Homo sapiens, que es lo que yo vengo defendiendo desde 1984. Bien, sobre eso iba a versar la conferencia, y sobre un planteamiento completamente nuevo y revolucionario que descubrí hace unos días, hace un par de semanas o 3 de semanas, y que me reservaba para hoy. Pero, ante lo que vi esta noche, he creído que tenía el deber moral de aportároslo. ¿Por qué? Pues porque lo que he descubierto son cosas concretamente relacionadas con Sevilla. Es decir, que os pueden resultar mucho más enriquecedoras porque os pueden permitir clarificar las ideas que tengáis o vuestras inquietudes sobre el origen de esta ciudad. Ignoro lo que cada uno de vosotros puede conocer de él. Pero bien, me imagino pues, que será más o menos las cosas que circulan desde siempre en libros, en las cátedras, en todas partes. Es decir, los tópicos. Las cosas que nunca se han probado, pero que se vienen diciendo desde hace siglos y con la fuerza de los siglos se han convertido en dogmas de ciudad. Como por ejemplo, pues eso, que la Giralda es árabe, que Sevilla es fundación romana, una barbaridad inconmensurable, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo no voy a dedicar a rebatir todo eso porque con los datos que os voy a ir dando, pues creo que lo vais a ver bastante claro, sin necesidad de que yo me esfuerce demasiado en convenceros de nada, que por otra parte nada más lejos de mi ánimo que convencer a nadie de nada. A mí lo digo por adelantado y suelo decirlo en muchas de mis conferencias. Yo no tengo ninguna necesidad ni interés de convencer a nadie de nada. Yo me he pasado toda mi vida estudiando, pero sobre todo de 27 años para acá, de una manera brutal, para investigar el origen del ser humano y concretamente, porque es a donde llegué, el origen del ser humano en la península ibérica. Lo he hecho no para convencer a nadie, lo he hecho para convencerme a mí mismo, por encima de todo, y porque tengo una necesidad imperiosa de buscar la verdad y de conocer la verdad, y de demostrarla, es decir, que sea con pruebas sólidas, que para mí resulten suficientes y que puedan resultar suficientes e incluso sobradas para cualquiera. Entonces, en este caso, pues lo que voy a hacer es simplemente exponeros una serie de pruebas respecto al porqué de Sevilla y el porqué de su origen, y al final ya veréis a dónde vamos a ir a parar. Yo solamente os digo que estéis preparados porque no podéis ni remotamente imaginar a dónde vamos a ir a parar, porque es sorprendentísimo y absolutamente apasionante. Bueno, en realidad lo que he hecho, que lo he hecho esta mañana, ¿verdad? Lógicamente ayer estaba reventado después de un viaje largo que ya duraba varios días, y entonces, bueno, pues hice lo lógico. Después de la conferencia que nos dio Solimán a lo largo del paseo, pues me puse a dormir. Y esta mañana, desde que me he despertado, pues me he puesto a construir la conferencia, la nueva conferencia, que es la que voy a daros. Y por eso aparezco aquí con este libro lleno de notas, porque es todo el trabajo que estaba haciendo esta mañana. Y lógicamente una cosa que he acabado de hacer, pues si no traigo los apuntes, pues me volvería loco, porque además son montones de datos que si no sería imposible poder recordar. Vengo con un libro que es un pecado, como decir, un crimen, que no tengan todos los sevillanos, porque ya tiene 5 añitos el librito este en cuestión, que os voy a enseñar la portada, no sé si estaba afuera, El origen ibérico de la arquitectura. Ese es el título principal, pero luego dentro lleva un segundo título que no puse en la portada porque sencillamente no cabía. Lleva un segundo título que es este. O sea, El origen ibérico de la arquitectura, y debajo pone La primera Sevilla. La primera Sevilla, por supuesto, escrita con B. Bueno, pues cuando escribí este libro hace 5 años, me llevé la sorpresa monumental. Fue cuando yo descubrí Sevilla, vamos. Por una serie de diferentes circunstancias llegué a Sevilla, porque al principio era un libro sobre la arquitectura y no tenía ninguna intención de hablar de esa ciudad. Pero llegué a ello, y una vez que llegué a ello, bueno, fue algo tan impresionante, podemos usar otra palabra un poco más brusca y ruda y vulgar,
que al final Sevilla se convirtió en la protagonista de este libro. Y es, lo digo con toda la naturalidad, sencillamente, es una obra monumental, monumental. Fui consciente cuando la escribí de que era una obra monumental, y ahora que hoy concretamente me la he estado repasando entera para preparar la conferencia, pues me reafirmo en ello. Es una obra monumental que nadie va a poder rebatir ni en una línea, y que demuestra que todo lo que se dice respecto a la religión de Sevilla es absolutamente falso. Lo que pasa es que en este libro yo no vi lo que he visto, lo que vi ayer por la noche a partir del dato que me dio Solimán. Entonces, lo que os voy a contar, los datos, muchos de ellos están aquí, por eso he trabajado con el libro hoy, pero la conclusión y la tesis final no está aquí. Y esa me la reservo, se lo acabo de comentar a Javier Zazuelo, que por cierto también de alguna manera, de todas maneras colabora en la organización de este acto. El propio es mi editor desde hace ya muchísimos años, aparte de un grandísimo amigo y casi un hijo. Pues le comentaba antes de entrar a la sala que esto que os voy a contar, en realidad os voy a dar un adelanto de un libro. El título del libro os lo voy a revelar ya sin ningún tipo de problemas: Sevilla, Patrimonio de la Humanidad.